Esta es la presentación del trabajo práctico número 2 de Ingeniería de Software con el docente Cristian Fernando Cercuán, en los cuales los integrantes son Máximo Gómez, Julián González, Máximo Piris, Lautaro Torres, en el cual se desarrollará nuestro sistema que es el sistema restaurante. Primero comenzando por los conceptos básicos antes de ir al desarrollo del trabajo. Clase. Las clases son declaraciones de objetos, también se podrían definir como abstracciones de objetos. Esto quiere decir que la definición de un objeto es la clase. Cuando programamos un objeto y definimos sus características y funcionalidades, en realidad lo que estamos haciendo es programar una clase. Tipos de clase, superclase. La clase de las que las otras heredan se llama superclase. La clase que hereda de otra o más se denomina subclase. La herencia define una jerarquía de tipos entre clases, en las que una subclase hereda de una o más superclases. Subclase. Una subclase hereda de una o más superclases. Típicamente, una subclase aumenta o redefine una estructura y el comportamiento de su superclase. Clase abstracta. Las clases sin instancia se llaman clases abstractas. Es una clase que no puede ser instanciada directamente y se utiliza como base para otras clases que extienden su funcionalidad. Las clases abstractas pueden contener métodos abstractos que deben ser implementados por las subclases. Asociaciones. La asociación es una relación entre dos o más clases u objetos que les permite interactuar y compartir información. Es muy útil para representar cómo los elementos de un sistema están conectados o trabajan juntos. Relación. La relación entre dos objetos, cualesquiera, abarca las suposiciones que cada uno realiza acerca del otro, incluyendo qué operaciones pueden realizarse y qué comportamientos se obtienen. Cardinalidad. Existen tres tipos de cardinalidad en una asociación: de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Objeto. Un objeto es una entidad individual dentro de un sistema. Desde el punto de vista conceptual, tiene un estado, que son sus datos o atributos, o un comportamiento, que sería lo que puede hacer. Desde el punto de vista técnico o de implementación, está formado por atributos, que son los datos que describen al objeto, o métodos, que son las funciones que el objeto puede realizar. Jerarquía. En la programación orientada a objetos, las clases se organizan en una jerarquía de varios niveles, desde más específicas hasta más generales. Esta organización permite estructurar los elementos de la aplicación y reutilizar reglas o comportamientos entre clases. Las aplicaciones pueden acceder y utilizar reglas definidas en otras clases siempre que estén dentro de la jerarquía. No se puede acceder a reglas que estén fuera del alcance de la jerarquía de la aplicación. Estados de los objetos. En la programación orientada a objetos, un objeto es una instancia de una clase y tiene un estado que representa la combinación de valores de sus atributos en un momento determinado. Los atributos almacenan la información de un objeto. Cuando cambian los valores de estos atributos, el estado de objeto también cambia. Diagramas que han sido utilizados en el trabajo. El diagrama de clases. Si observamos alrededor, veremos una serie de cosas que son objetos, los cuales tienen atributos, propiedades, y nos damos cuenta que algunos realizan acciones, métodos. Esas cosas naturalmente se agrupan en categorías, por ejemplo, automóviles, viviendas, etc. Una clase es una categoría de cosas u objetos que poseen atributos y acciones similares. Por ejemplo, una clase lavadora tiene las propiedades del fabricante, número de serie y realiza las acciones de remojo, lavado, enjuague y centrifugado. Las clases las representamos en un rectángulo compuesto por tres secciones: nombre de la clase, propiedades y acciones. Diagrama de casos de uso. Un caso de uso se puede definir como una secuencia de acciones, incluyendo las acciones alternas que el sistema puede realizar y que producen un resultado concreto para un actor que interactúa con el sistema. Por ejemplo, un caso de uso: iniciar sesión, donde el actor es el usuario y el resultado concreto es el acceso al sistema. Un caso de uso: realizar compra, con pasos como seleccionar productos, confirmar pedidos y efectuar pago. Diagrama de secuencia. Es un tipo de diagrama usado para modelar la interacción entre objetos en un sistema según UML. Muestra la interacción de un conjunto de objetos en la aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso de uso. Ahora voy a pasar a explicar
la tabla de requerimientos funcionales del sistema restaurante. El primer grupo es la gestión de pedidos. Este conjunto de funciones permite al personal tomar y administrar pedidos de manera eficiente. Requerimiento funcional 1.1. Toma de pedidos, en donde los mozos podrán registrar pedidos mediante tablets o dispositivos móviles. Requerimiento funcional 1.2. Envío de pedidos a cocina. Los pedidos se envían automáticamente a la cocina, eliminando el uso de papel. 1.3. Modificación de pedidos. Es posible modificar un pedido antes de su preparación. Requerimiento funcional 1.4. Cancelación de pedidos, donde se pueden cancelar pedidos antes de ser preparados. Finalmente, requerimiento funcional 1.5, que es el estado del pedido, en donde el sistema muestra el estado actual de cada pedido. La segunda categoría corresponde a la gestión de cobros y facturación, abarcando el registro de ventas y los métodos de pago. Requerimiento funcional 2.1. Registro de ventas, en donde las ventas se registrarán automáticamente en el sistema. 2.2. Métodos de pago, en donde se van a aceptar pagos en efectivo, tarjeta de crédito o débito y QR. Requerimiento funcional 2.3. Aplicación de descuentos. Se pueden aplicar descuentos y promociones correctamente. Y finalmente, requerimiento funcional 2.4. Facturación automática, en donde se generan comprobantes electrónicos según las normativas fiscales. El tercer grupo es la gestión de inventario, que controla el stock de insumos y productos. Requerimiento funcional 3.1. Registro de insumos, en donde se van a registrar el ingreso y salida de ingredientes y productos. 3.2. Descuento automático del stock. El sistema descuenta automáticamente los ingredientes utilizados en los platos vendidos. 3.3. Control de stock. El sistema genera alertas cuando un producto está por agotarse. Y finalmente, requerimiento funcional 3.4, que es el reporte de consumo, en donde se elaboran reportes detallados sobre el consumo de insumos. El cuarto grupo corresponde a la gestión de reservas de mesas. Requerimiento funcional 4.1. Registro de reservas. Los clientes pueden reservar mesas en línea o por teléfono. Requerimiento funcional 4.2. Asignación automática de mesas. El sistema asigna mesas disponibles automáticamente. 4.3. Prevención de mesas duplicadas. Se evitan reservas dobles. Y finalmente 4.4. Confirmación de reserva. Se envía confirmación por correo electrónico o por WhatsApp. Gestión de usuarios y roles. El quinto bloque trata sobre la gestión de usuarios y roles, determinando quién accede a qué funciones del sistema. Requerimiento funcional 5.1. Control de acceso, en donde cada usuario tiene permisos específicos según su rol. 5.2. Rol de administrador, tiene un acceso completo al sistema. Rol de mozo, acceso a toma de pedidos y consulta de mesas. 5.4. Rol de cajero, acceso a cobros y facturación. Requerimiento funcional 5.5. Rol de cocinero, tiene un acceso a la visualización de pedidos. Y finalmente, el requerimiento funcional 5.6, que es el rol de inventario, tiene un acceso a gestión de stock y reportes. Por último, tenemos los reportes y estadísticas, que brindan información clave para la toma de decisiones. Requerimiento funcional 6.1. Reportes de ventas, en donde se entregan reportes diarios, semanales y mensuales. 6.2. Reporte de platos vendidos, en donde se van a ofrecer estadísticas de los platos más vendidos. 6.3. Reporte de inventario, en donde se generan reportes del stock y productos a reponer. Y por último tenemos el requerimiento funcional 6.4, que es el reporte de empleados, en donde se harán evaluaciones del desempeño del personal. Ahora voy a pasar a explicar los requerimientos no funcionales del sistema. Como primer requerimiento no funcional tenemos la usabilidad. El sistema debe contar con una interfaz intuitiva, clara y fácil de utilizar, especialmente diseñada para aquellos empleados sin experiencia técnica, que puedan operar sin dificultades y minimizar errores durante el uso diario. Disponibilidad.
El sistema debe estar completamente operativo y accesible durante todo el horario de atención del restaurante, incluyendo almuerzos, cenas y turnos especiales, garantizando así continuidad del servicio. Seguridad. Los empleados autorizados podrán acceder a los distintos módulos del sistema según sus roles, mozo, cajero, administrador, etc. Además, los datos sensibles como ventas, reservas, inventario y datos de clientes deberán mantenerse protegidos contra accesos no autorizados mediante autentificación segura. Escalabilidad. El sistema debe estar preparado para crecer, permitiendo agregar fácilmente más mesas, más usuarios, nuevos métodos de pago y funcionalidades adicionales sin necesidad de rediseñar la aplicación. Por último, tenemos la compatibilidad, en donde el sistema debe poder ejecutarse correctamente en diversos dispositivos, como tablets para los mozos, computadoras para la administración y teléfonos móviles. Bueno, yo soy Lautaro Torres y voy a explicar el diagrama de clases, los diagramas desarrollados. En este caso voy a empezar con el diagrama de clases. Bueno, para empezar podemos ver en el gráfico que tenemos el diagrama de clases desarrollado en base a los actores principales. En este caso tenemos a los clientes, que sería un actor principal. Tenemos por otro lado el gráfico del pedido, trabajadores, cocina, inventario, detalle de pedido, factura, mesa y reserva. Bueno, podemos ver que clientes tenemos todo el formato ya establecido en el cliente con el ID, el nombre, el apellido, el teléfono y el correo. El cliente lo que hace en este caso es realizar el pedido, que lo realiza hacia el estado de reserva y la reserva lo guarda en la mesa, por así decirlo. El ID de reserva con el nombre del cliente se guarda a la mesa la cual se le proporcionó al cliente. Además de esto, tiene también el realizar pedido. El realizar pedido va hacia el estado de pedido, el cual estado de pedido manda al detalle de pedido específicamente lo que el cliente quiere y eso va luego a cocina. Luego desde la cocina ya se reestoquea, se actualiza el inventario del stock porque obviamente se consumieron materias primas para hacer el pedido. Y por último realiza el pago, que el pago está va hacia lo que es el pedido y del pedido va hacia la factura, se cobra hacia la factura. Y en la factura está la fecha de emisión, la forma del pago, el total y el ID de la factura. Bueno, luego pasamos con lo que es el pedido. Anteriormente ya explicamos que en el pedido está la fecha, el ID del pedido, el total y el estado. Aparte de eso, tenemos que en el estado de pedido se puede modificar el pedido y cancelar el pedido si así el cliente lo desea. El pedido, como ya mencioné anteriormente, está relacionado con lo que es el detalle del pedido, la factura y los trabajadores. En este caso, los trabajadores en este caso estarían relacionados con el pedido porque son los trabajadores quienes toman el pedido del cliente, es decir, en este caso los mozos. Bueno, luego están los trabajadores que, como acabo de explicar, son aquellos que se relacionan directamente con el cliente para especificar el pedido, la cantidad y que luego ellos mismos le dan la factura. En este caso le llevan la factura a la mesa o le dicen el total, etcétera, y el cliente luego lo paga. ¿Qué es lo que tiene que hacer el trabajador en este caso? Es entregar el pedido y tomar el pedido. Tomar el pedido, llevarlo hacia el detalle del pedido y que se vaya a la cocina. Y también entregar el pedido, que es donde otra vez vuelve de la cocina al mozo y del mozo se lo lleva al cliente. Luego tenemos en base al pedido, sale el detalle del pedido, que sería la cantidad, el precio por unidad y el subtotal. Donde abajo podemos ver que se calcula el precio, es decir, el precio en base al pedido que se ha hecho, se ha realizado.
El detalle del pedido está relacionado directamente con la cocina. En la cocina donde está el nombre del pedido, la descripción y el precio. Y luego está la preparación del pedido. La preparación del pedido, luego de que se lleva a cabo este proceso, hay un restock en el inventario, en el cual para llevar a cabo un conteo de las cosas que se van consumiendo durante el día. Luego tenemos la factura, eh, que tendría el ID de la factura, el total, la fecha de emisión, la forma de pago, y también podríamos modificar la factura, eliminar la factura o agregar una factura extra. Ese sería nuestro diagrama de clases en este caso. Luego pasamos al diagrama de caso de uso, donde en el diagrama de caso de uso tenemos a varios actores fuera de lo que es el sistema, que están relacionados con el sistema pero están por fuera. En este caso sería el mozo, el cocinero, el cajero, el encargado de inventario, el cliente y el administrador. Ok, vamos a empezar con el mozo. El mozo está relacionado con dos subsistemas dentro del sistema restaurante, el cual sería la toma de pedidos, donde ya expliqué anteriormente en qué consiste el trabajo del mozo. Y luego tenemos la modificación del pedido, es decir, toma el pedido al cliente y si el cliente de último se decide pedir algo más, ordenar algo menos, en eso se encarga el mozo, que es para modificar el pedido. En la toma de pedidos que está relacionado con el mozo, se ejecuta un extend, que es para la cancelación del pedido si así se lo desea. Y también tiene un extend relacionado a la modificación del pedido si así se lo desea. Luego tenemos un include, que es para enviar el proceso, que sería de la toma del pedido, a el envío de pedidos de cocina, que eso va directamente relacionado con el cocinero. También la modificación del pedido, si en ese caso sucediese, está también relacionado con el cocinero, el cual se encargará de modificar el pedido en sí. Luego, la toma de pedidos también tiene un extend, el cual se relaciona con ver estado del pedido. ¿Okay? En ver estado del pedido, esto se relaciona con el cliente. El cliente en este caso sería quien recibe el pedido tal y cual lo pidió y a ver si está así directamente como lo pidió. Que de eso se trata el trabajo del cocinero y el mozo. Bueno, habiendo explicado estos tres actores y sus relaciones, pasamos a explicar el cajero. El cajero básicamente se encarga de tres sectores, los cuales son el registro de las ventas, la generación de factura y la selección del método de pago. Entre generación de factura y el registro de ventas hay un include, el cual relaciona el registro de ventas con la generación de factura. Es decir, las ventas se registran y esto lo que hace es formar un historial, o sea, generar un historial de facturas para que queden todo guardado y así se pueda justamente llevar a cabo el conteo del dinero que se hizo en el día, etc. Además, el registro de ventas tiene un include, el cual se extiende hasta descuento de stock. El descuento de stock, como mencionamos anteriormente en el diagrama de clases, se encarga básicamente de reestoquear o actualizar el stock que hay en el inventario para así ver qué unidades quedan para vender o qué procesos se pueden llevar a cabo, o sea, qué comida se puede llevar a cabo y así tener en cuenta lo que se puede vender y lo que no. El descuento de stock está relacionado directamente con el encargado del inventario, el cual se encarga del descuento de stock, como dijimos anteriormente, el registro de los insumos, en este caso que registre todos los insumos que se van consumiendo por pedido, y el control de stock. El control de stock, el cual tiene un include hacia el reporte del consumo. Es el reporte que se hace del consumo diario de las materias primas que se utilizan día a día. Y como hemos mencionado antes, el cliente también lleva su participación en esto, el cual sería registrar la reserva. Registrar la reserva tiene un include directamente hacia asignar una mesa, es decir, se le asigna una mesa al cliente y también antes de asignarle la mesa tiene que reservar la mesa. De la reserva de la mesa tienen que confirmar la reserva
que sale desde verificar la reserva hacia un extend, hacia confirmar la reserva. Y luego también de verificar la reserva, hay un include hacia asignar la mesa, que es la mesa que se le asigna al cliente con el cual registró la reserva. Y por último pasamos con el administrador, por así decirlo, el gerente del sistema del restaurante, el cual tiene asignaciones como crear usuarios, es decir, es quien manda, es quien dice, bueno, vos vas a usar este usuario para el cajero, vos vas a usar este usuario como cocinero, y etc. Asignar roles, él dice quién va a ser cocinero, quién va a ser el mozo, quién va a ser el cajero, qué van a hacer cada uno, horarios, etc. Y la generación de reportes. Generación de reportes es cómo está yendo todo en el local, cómo se estén, eh, cómo estén llevando los procesos día a día los cocineros, los mozos, qué está pasando, qué está faltando, qué está yendo bien, qué está yendo mal. Obviamente, en generar reportes salen 4 includes, los cuales son reporte de ventas, que es para la facturación del que se hace el día a día, reporte de platos vendidos, específicamente para saber, tener un ranking de los platos más vendidos y así poder solidificar los precios, poder mejorarlo, poder hacer descuentos, ofertas, promos, etc. Reporte de inventario, el cual esto ayuda al gerente, o en este caso al administrador, a poder tener un reporte general de cómo está el inventario, de qué falta, de qué no falta, de qué hay que comprar, de qué no, y así hacer eh, las compras o los tratos necesarios para la consumición que tiene el restaurante. Y el reporte de desempleo de empleados, es decir, si hay un mozo que está fallando, un cocinero que está fallando, hay que reportarlo y básicamente, como mencionamos anteriormente, el administrador se encarga de contratar gente, despedir gente, verificar que todos estén cumpliendo sus roles y de la forma que se les asignó. En ese caso, ahí terminaría el sistema de restaurante, donde sería el diagrama de caso de uso. Y pasamos por último al diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia tiene como primer actor al cliente, el cual se relaciona en forma de cascada con todos los otros actores dentro del sistema del restaurante, que serían el mozo, la cocina y el sistema de ventas. Bueno, el actor tiene primero un proceso simple que se puede ver en la pantalla con una flecha en negro, que es pedir. Pedir básicamente, cuando pide, la línea punteada que vemos que sale del actor hacia abajo es el tiempo de vida de los procesos, es decir, en el tiempo en el que el actor pide, se le confirma el pedido, realiza la reserva, se le confirma la reserva, genera una reserva y se le actualiza el estado de venta. Bueno, cuando el actor pide, podemos ver a la derecha, cuando de mozo, que se genera barra, una barra blanca, un rectángulo, por así decirlo, blanco, que sería el tiempo de vida del proceso que se lleva a cabo. Cuando termina, vuelve una respuesta que sería la confirmación del pedido en una línea punteada. Es decir, es un mensaje que no tiene respuesta, básicamente, que solamente se envía y ya está. Bueno, luego de eso, el mozo saca un proceso que sería hacia la cocina, que sería crear el pedido, donde se vuelve a crear el rectángulo, eh, que es el proceso que se lleva a cabo. Cuando termina, se sirve el pedido otra vez hacia el mozo. Y desde la cocina también se genera un proceso, el cual sería actualizar el stock, el cual es simplemente pasivo, es simplemente un mensaje el cual se envía hacia el sistema de ventas, porque el sistema de ventas es una base de datos, solamente recopila información. Luego tenemos a realizar la reserva desde el cliente, donde se genera un proceso y se actualiza el estado de la mesa. Esto va directamente al sistema de ventas y luego vuelve la confirmación de la reserva hacia el cliente. Y luego está la generación de reserva, que es un proceso que también lo genera desde el cliente, el actor, que queda hacia el mozo. Todo esto interviene entre el mozo, porque el mozo claramente es el que recibe al cliente. Y el mozo le pregunta al cliente, ¿tiene una reservación? Sí, ¿para qué hora? Ok, tiene una mesa asignada a la mesa 18, por ejemplo.
El mozo es quien guía a la mesa, quien le confirma la reserva que está hecha, quien le toma el pedido al cliente, quien lleva el pedido a la cocina se lo devuelve al mozo, el mozo es quien otra vez sirve el pedido al cliente. Y en esas relaciones tienen que quedar justificadas. Y por último, desde el sistema de ventas, la actualización del estado de ventas, es decir, lo que se le vendió al cliente, que sería actualizar el estado de venta, que queda un proceso a lo último. Y eso serían todos los diagramas. Yo soy Julián y voy a explicar sobre los diccionarios de datos. Diccionario de datos del diagrama de secuencia. Primera tabla, tabla de clientes. En esta tabla podemos ver los siguientes campos. ID cliente, con el tipo de dato int con clave primal key. Su descripción es identificador único del cliente. Y los siguientes campos que son nombre, apellido, teléfono y correo, que comparten el mismo tipo de dato, el cual es varchar. Y sus descripciones son: nombre es el nombre del cliente, apellido es el apellido del cliente, teléfono es el teléfono de contacto del cliente y correo es el correo electrónico del cliente. Segunda tabla, tabla pedidos. En esta tabla se ven los campos de ID pedido, fecha, total, estado, ID cliente e ID empleado. Los tipos de datos que se abarcan en estos mismos son int, datetime, decimal, varchar, ID cliente y ID empleado comparten el tipo de dato int. Las claves que podemos observar son en ID pedido, que es una primal key, y ID de cliente y ID empleado son claves foráneas. Las descripciones de estos campos son: ID pedido es el identificador del pedido, la fecha es la fecha que se realiza el pedido, total es el monto total del pedido, el estado es el estado en el que se encuentra el pedido, y del cliente es el cliente el que realizó el pedido, y del empleado es el trabajador el cual atiende el pedido. Tercera tabla, tabla de detalle pedido. En esta tabla se observan los campos de ID detalle, ID pedido, nombre de comida, cantidad, precio unitario y subtotal. Los tipos de datos son int, ID detalle y de pedido comparten el tipo de dato int. El nombre de la comida es un tipo de dato varchar. Cantidad es un tipo de dato int. Y precio unitario y subtotal comparten el tipo de dato decimal. En las descripciones son: ID de detalle es el identificador del detalle del pedido. ID del pedido es el pedido al cual está asociado. Nombre comida es la relación con la cocina. Cantidad es la cantidad de pedida. Precio unitario es el precio por unidad del pedido. Y el subtotal es el subtotal calculado. Tabla cocina. Esta tabla posee los campos de nombre, descripción y precio. Los tipos de datos que podemos observar son varchar, text y decimal. Nombre posee una clave primal key y las descripciones son: nombre es el nombre del plato o el producto pedido, la descripción es la descripción del plato y precio es el precio del producto. Tabla factura. Esta tabla posee los campos de ID factura, total, fecha de emisión, forma de pago e ID pedido. Los campos ID factura e ID pedido comparten el tipo de dato int. Después, el campo total tiene tipo de dato decimal, la fecha de emisión tiene el tipo de dato datetime y forma de pago tiene tipo de dato varchar. ID factura posee una clave primal key e ID pedido posee una llave foránea. Las descripciones son: ID factura es el identificador de la factura, total es el total de la factura, fecha de emisión es la fecha de emisión de la factura, forma de pago es el método de pago utilizado, y ID del pedido es el pedido al cual está relacionado la factura. Tabla trabajadores. En esta tabla se pueden observar los campos de ID empleado, nombre, apellido y puesto. Los tipos de datos que se observan son: en ID empleado tiene el tipo de dato int y los campos nombre, apellido y puesto comparten el tipo de dato varchar. ID empleado tiene una clave primal key. Descripción.
ID de empleado es el identificador del empleado. Nombre es el nombre del empleado. El apellido es el apellido del empleado. Y el puesto es el puesto que el empleado desempeña. Tabla reserva. En esta tabla se pueden observar los campos de ID de reserva, cliente nombre, cliente teléfono, cantidad de personas, fecha hora e ID de mesa. Los tipos de datos que se pueden observar son int, varchar, int y datetime. Los campos ID de reserva, cantidad personas y de mesa comparten el tipo de dato int. Cliente nombre y cliente teléfono comparten el tipo de dato varchar. Y fecha y hora tiene el tipo de dato datetime. ID de reserva tiene una clave primal key y de mesa tiene una llave foránea. Descripción. ID de reserva es el identificador de la reserva. Cliente nombre es el nombre del cliente que realizó la reserva. Cliente teléfono es el teléfono del cliente. La cantidad de personas es la cantidad de personas asociadas a la reserva. Fecha hora es la fecha y la hora reservada realizada en la reserva. Y de mesa es la mesa reservada. Tabla. Mesa. Esta tabla posee los campos de ID de mesa, capacidad y estado. Los, los campos ID de mesa y capacidad comparten el tipo de dato int y estado tiene el tipo de dato varchar. ID de mesa tiene una clave primar key. Las descripciones son: ID de mesa es el identificador de la mesa, capacidad es la cantidad de personas que puede ocuparse en la mesa y estado es el estado actual de la mesa, ejemplo, libre o ocupada. Tabla inventario. En esta tabla se pueden observar los campos de ID producto, nombre comida, cantidad disponible, fecha último reabastecimiento, cantidad mínima. Los tipos de datos son int, varchar y date. Los campos ID producto, cantidad disponible, cantidad mínima comparten el tipo de dato int. Nombre comida posee el tipo de dato varchar y fecha último reabastecimiento tiene el tipo de dato date. ID producto es una primal key y nombre comida es una llave foránea. Las descripciones son: ID producto es el identificador del producto, nombre comida es el producto relacionado con la cocina, cantidad disponible es la cantidad actual en stock, fecha último reabastecimiento es la última fecha de ingreso de inventario y cantidad mínima es el mínimo deseado en stock. Diccionario de datos, diagrama de casos de uso. Tabla usuarios. En esta tabla se observan los campos de ID usuario, nombre, apellido, correo, contraseña y rol. Tipo de dato. ID usuario tiene un tipo de dato int y el resto de campos tienen un tipo de dato varchar. ID usuario posee una clave primal key y las descripciones de los campos son: ID usuario es el identificador único del usuario, nombre es el nombre del usuario, apellido es el apellido del usuario, correo es el correo electrónico del usuario, contraseña es la contraseña cifrada que el usuario eligió y el rol es el rol asignado. Puede ser mozo, cajero, administrador, etc. Tabla pedidos. En esta tabla se observan los campos de ID pedido, ID cliente, ID mozo, fecha y estado. Los campos ID cliente, ID pedido e ID mozo comparten el tipo de dato int. El campo fecha tiene el tipo de dato datetime y el campo estado posee el tipo de dato varchar. ID pedido es una clave principal y ID cliente y ID mozo son claves foráneas. Las descripciones de los campos son: ID pedido es el identificador del pedido, ID cliente es el cliente que realiza el pedido, ID mozo es el mozo que toma el pedido, la fecha es la fecha y hora del pedido y estado es el estado del pedido. En cocina, listo. Tabla. Detalle pedido. Campo. Los campos que se observan en esta tabla son ID detalle,
ID pedido, nombre producto, cantidad, precio unitario y subtotal. Los tipos de datos son ID detalle e ID pedido, son tipo de dato int, nombre del producto es varchar, cantidad es tipo de dato int y precio unitario es subtotal, son tipo de datos decimal. ID detalle es una primal key y ID pedido es una llave foránea. Descripciones de los campos. ID del detalle es el ID del detalle del pedido. ID pedido es el pedido al que pertenece. El nombre del producto es el plato o ítem. Cantidad es la cantidad pedida. Precio unitario es el precio unitario del ítem. Y al subtotal eso es el subtotal calculado. Tabla inventario. En esta tabla se observan los campos de ID producto, nombre producto, cantidad disponible, cantidad mínima y fecha del último reabastecimiento. Los tipos de datos que se observan son: en ID producto, cantidad disponible y cantidad mínima poseen los tipos de datos int. El campo nombre producto posee el tipo de dato varchar y el campo fecha o último reabastecimiento tiene el tipo de dato date. La descripción de los campos son: ID producto es el identificador del producto, nombre del producto es el nombre del ítem, la cantidad disponible es la cantidad en stock, cantidad mínima es el mínimo en stock que se puede tener en el inventario antes de un reabastecimiento, y fecha o último reabastecimiento es el último ingreso de stock. Tabla factura. Los campos que se observan en esta tabla son ID factura, ID pedido, total, fecha de emisión, método pago. Los tipos de datos son: en ID factura e ID pedido, son tipo de dato int. Total posee el tipo de dato decimal. Fecha emisión posee el tipo de dato datetime. Y método de pago posee el tipo de dato varchar. Descripción de los campos. ID factura es el identificador de la factura. ID pedido es el pedido facturado. Total es el monto total. Fecha de emisión es la fecha de emisión de la factura. Y método de pago es el método utilizado para el pago. Tabla reserva. En esta tabla se observan los campos de ID reserva, ID cliente, fecha hora, cantidad de personas, ID mesa y estado. Los tipos de datos son: los campos ID cliente, ID reserva, cantidad de personas, ID mesa comparten el tipo de dato int. Fecha hora posee el tipo de dato datetime y estado posee el tipo de dato varchar. La descripción de los campos son: ID reserva es identificador de la reserva, ID cliente es el cliente que realiza la reserva, fecha hora es la fecha y hora de la reserva, cantidad personas es el número de personas para la reserva, ID mesa es la mesa asignada y estado es el estado en el que la reserva se encuentra, puede ser confirmada o pendiente. Tabla mesa. Los campos que se pueden observar en esta tabla son: ID mesa, capacidad y estado. Tipo de dato. ID mesa y capacidad comparten el tipo de dato int y estado posee el tipo de dato varchar. Descripción de los campos. ID mesa es el identificador de la mesa, capacidad es el número máximo de personas y estado es el estado en el que se encuentra la mesa, disponible, ocupada o reservada. Tabla reportes. En esta tabla se pueden observar los campos de ID reporte, tipo, fecha generado, contenido. Los tipos de datos son: ID reporte posee el tipo de dato int, tipo posee el tipo de dato varchar, fecha generado posee el tipo de dato datetime y contenido posee el tipo de dato text. La descripción de los campos son: ID reporte es el identificador del reporte, tipo es el tipo del reporte, sea reporte de ventas, reporte de platos o reporte de empleados. Fecha generado es la fecha realizada del reporte y contenido son los datos del reporte.
Diccionario de datos del diagrama de secuencia. Tabla, cliente. Campo, ID cliente, nombre y correo. Tipo de dato, int, varchar, varchar. Descripciones, identificador único del cliente, nombre del cliente y correo electrónico del cliente. Tabla pedido, campos, ID pedido, ID cliente, estado, fecha hora. Tipo de dato, int, varchar, datetime. Descripción, identificador del pedido, cliente que realiza el pedido. Estado del pedido, fecha y hora del pedido. Tabla reserva. Campo, ID reserva, ID cliente, fecha hora, estado. Tipo de dato, int, datetime y varchar. Descripciones, identificador de la reserva, cliente que realiza la reserva, fecha y hora de la reserva, estado de la reserva. Tabla mesa. Esta tabla posee los campos de ID mesa, estado. Los tipos de datos son para ID mesa, el tipo de dato que posee es int. Estado, el tipo de dato que posee es varchar. Descripciones, ID mesa es el identificador de la mesa. Estado es el estado de la mesa, puede ser libre o ocupado. Tabla stock posee los campos de ID producto, nombre y cantidad. Los tipos de datos son int para ID producto, el nombre es varchar y cantidad es int. Las descripciones son ID producto es el identificador del producto, nombre es el nombre del producto, cantidad es la cantidad disponible en stock. Tabla mozo. Los campos que posee esta tabla son ID mozo y nombre. Los tipos de datos son para el campo ID mozo, el tipo de dato es int, y para el campo nombre, el tipo de dato es varchar. Las descripciones son, para el campo mozo, la descripción es el identificador del mozo, y para el campo nombre, su descripción es el nombre del mozo. Tabla sistema ventas. Los campos que se observan en esta tabla son ID venta, ID pedido, estado venta y total. Los tipos de datos son, para ID venta, el tipo de dato es int. Para el campo ID pedido, el tipo de dato es int. Para el campo estado venta, el tipo de dato es varchar. Y para el campo total, el tipo de dato es decimal. Las descripciones son, ID venta es el identificador de la venta. ID pedido es la relación que posee con el pedido. Estado de venta es el estado en el que la venta se encuentra, finalizada o etc. Y el total es el total de la venta.